Buenos días, buenas tardes o buenas noches, espero que se encuentren bien. En el video anterior explicamos qué era la filosofía, cuáles eran sus características principales y en qué se diferenciaba de otros tipos de saberes. En el video de hoy trabajaremos con la segunda y la tercera parte de lo prometido en ese video. Primero diferenciaremos entre los orígenes y los comienzos de la filosofía, haremos un breve recorrido histórico desde sus inicios hasta nuestros días y finalmente veremos cuándo una pregunta puede ser filosófica y también daremos algunas posibles utilidades que puede tener la filosofía en nuestras vidas. Así que bueno, empecemos. Generalmente es un lugar bastante común dentro de los manuales de introducción a la filosofía distinguir entre los orígenes de la filosofía y los comienzos de la filosofía. La distinción es bastante arbitraria, pero pedagógicamente tiene mucho valor. Cuando hablamos de orígenes de la filosofía, estamos diciendo que el acto de filosofar no tiene necesariamente una fecha específica, sino que es un acontecimiento que se produce en la conciencia del ser humano cada vez que se enfrenta a determinadas situaciones, las cuales podríamos categorizar en dos grandes grupos. Por un lado, las situaciones que se presentan mediante el asombro, y por otro lado, las situaciones que surgen mediante la duda. Cuando hablamos de asombro, estamos apuntando a una situación de tal magnitud existencial que quien la percibe se siente desbordado por este acontecimiento. No es capaz de comprender lo que está viendo en ese instante y por un momento en esa conciencia solo queda la contemplación. El estar en la naturaleza, por ejemplo, pone al ser humano en situaciones que generan esa sensación de sentirse pequeños o insignificantes frente a la inmensidad del mar, la montaña o el cielo. ¿Por qué hay cosas? ¿De dónde salieron? ¿Por qué las cosas se terminan o por qué empiezan? O más inquietante aún, ¿por qué hay algo cuando bien pudo no haber habido nada? Kant, en la Crítica de la Razón Práctica, decía lo siguiente: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más frecuente y constantemente reflexionamos sobre ellas, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Por lo tanto, para Kant, también era objeto de admiración y de asombro no solo las cuestiones del mundo físico, del mundo natural, sino también las cuestiones puramente humanas, como las leyes, la moral o la ética. ¿Por qué amamos? ¿O por qué somos capaces de sacrificarnos por un desconocido? ¿O por qué somos capaces de destruir o de arruinar a otras personas o seres? El asombro, entonces, es uno de los orígenes del pensamiento filosófico y nos acompaña desde que somos muy pequeños y empezamos a hacer los primeros ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? El otro origen de la filosofía es la duda. Y para reflexionar sobre este origen es necesario e indiscutible pasar por las ideas y el pensamiento de Descartes. Este filósofo francés del siglo XVII escribió unos libros que son fundamentales para la filosofía moderna. En uno de ellos, Descartes se propuso dudar de absolutamente todo lo existente, para, si fuera posible, encontrar alguna verdad que pudiera soportar esa duda tan estricta. Y al principio, Descartes dudó de lo más elemental, es decir, de las percepciones sensibles, de lo que nos dicen nuestros sentidos. ¿Cuántas veces creemos estar despiertos cuando no estamos despiertos, sino dormidos, y confundimos el sueño con la realidad? También dudó de nuestra capacidad racional. Muchas veces estamos apurados en obtener una conclusión y en el apuro saltamos algunos procedimientos y algunos razonamientos lógicos y llegamos a conclusiones falsas. Entonces, si duda de los sentidos y también duda de la razón, ¿en qué se puede confiar? Pero este es el punto. ¿Cómo sabemos quién nos engaña? Y llegado a este punto, se dio cuenta de una única certeza, que si dudaba de todo, estaba pensando. Y si estaba pensando, entonces también estaba existiendo. De allí concluye que dudar o pensar es la única garantía que nos demuestra que existimos. Entonces, dicho toda esta teoría cartesiana, es que tiene mucho sentido la frase pienso, luego existo. Obviamente el caso de Descartes
es uno de los casos más conocidos y uno de los casos más extremos dentro de la historia de la filosofía. Si buscamos ejemplos en el cine, vamos a encontrar un montón de casos, donde el protagonista, en su rutina habitual, encuentra un detalle fuera de lugar y a partir de allí su vida da un giro de 180 grados y empieza a mirar y a pensar las cosas de otra manera. Ahora hacemos una pausa y les doy una sugerencia. Si quieren profundizar un poquito más en estos temas, les dejo en la descripción del video los links para que puedan acceder a La alegoría de la caverna de Platón, que es una serie de videos que hice, y también hay un par de podcasts donde hablo sobre Descartes y la duda y las meditaciones metafísicas, etcétera, etcétera. Así que están invitados a pasar por esos videos. Cuando hablamos de los orígenes de la filosofía, entonces, generalmente se suele mencionar al asombro y a la duda como los orígenes clásicos. Pero muchas veces también se suele mencionar un tercer origen, o se suele catalogar como un tercer origen a las situaciones límites, dado que en esas situaciones es que surge la duda y el asombro. Luego de experimentar algunas situaciones en particular, uno ya no es el mismo porque la percepción de su realidad ha cambiado. Pasar por estas experiencias es lo que Karl Jaspers llamó situaciones límite. Según Jaspers, las situaciones límites son experiencias fundamentales e inevitables de la existencia humana que confrontan a las personas con los aspectos más profundos y esenciales de la vida. Estas situaciones no pueden evitarse ni resolverse completamente y revelan las limitaciones que son propias de la existencia humana. Cuestiones como la muerte, el sufrimiento, la culpa, la lucha, el azar o la identidad son fenómenos que nos atraviesan de tal manera que configuran nuestra forma de ser y de existir en el mundo. Entonces, ¿quién eres, Panda? Soy Po y necesito un sombrero. A veces en las clases de filosofía les pregunto a mis alumnos o a mis alumnas ¿cuántas muertes les parece que puede llegar a presenciar una persona que ha vivido 80 años y que no está metida en el ambiente sanitario? Obviamente que habrá excepciones, pero en general empiezan a contestarme que una persona que vivió 80 años en toda su vida habrá visto o verá entre 20, 25, 30 muertos como mucho. Desde sus abuelos cuando era niño hasta su pareja, sus amigos al final de su vida. Luego pregunto cuántos muertos ve una persona que trabaja como enfermera en la guardia o en la terapia intensiva. Ni hablar de la cantidad de personas fallecidas que vimos durante la pandemia del COVID. Para cerrar esta sección diremos que frente a estas situaciones es que la filosofía se muestra como un saber que permite darle un marco de sentido y algún marco explicativo alternativo a las explicaciones religiosas o a las explicaciones propias del sentido común. Llegando a esta parte del video, ya sabemos que cuando hablamos de orígenes de la filosofía, nos referimos a el asombro, la duda o las situaciones límites. Pero cuando hablamos de comienzos de la filosofía, tenemos que especificar una fecha concreta. En el caso de la filosofía en general, hay cierto acuerdo en poner como fecha de inicio el 28 de mayo del 585 a.C. ¿Por qué en esa fecha? Porque ese día ocurrió un eclipse solar y fue Tales de Mileto el que, realizando distintos cálculos astronómicos, pudo predecir por primera vez en la historia un fenómeno de ese tipo. Hasta esa fecha, fenómenos astronómicos de esa magnitud se explicaban luego de que ocurriesen y además las explicaciones siempre eran religiosas. A continuación, lo que verán, y con muy poca explicación porque tengo pensado hacer otros videos con mayor detalle sobre esas fechas, será una serie de imágenes donde podremos dividir la historia en 4 etapas: el mundo antiguo, el medioevo, la modernidad y el mundo contemporáneo. Dentro de cada etapa pueden pausar el video cuantas veces quieran para tomar nota, porque allí verán los nombres de filósofos que han sido claves en esos momentos. ¿Cuándo una pregunta es filosófica? Bueno, si bien a la filosofía le interesan mucho más las preguntas que las respuestas, no significa eso que cualquier pregunta que se haga va a ser filosófica solo porque sea una pregunta.
Lo mismo que ocurre con los orígenes de la filosofía, no toda duda y no todo asombro serán filosóficos. Si salgo de casa y no recuerdo si apagué o cerré la hornalla de la cocina, no es una duda filosófica. Si estoy en una fiesta y de golpe aparece un mago en el espectáculo y realiza un truco de magia y de golpe hace desaparecer animales o cartas u objetos, obviamente me va a generar algún tipo de asombro, pero tampoco va a ser un asombro filosófico, sino que será un asombro cotidiano, un asombro esperable. Al igual que el asombro o la duda filosófica, la pregunta que hace la filosofía es una pregunta que rompe con la cotidianeidad. Por otro lado, la pregunta filosófica tiene aspiraciones de universalidad o de totalidad. Esto significa que la pregunta filosófica tiene que ser capaz de aplicarse a todos los elementos de un determinado conjunto de cosas. Por ejemplo, si voy caminando por la calle mirando el celular y cruzo las vías sin mirar el tren y el tren casi me mata, he pasado por una situación límite. A partir de esa situación, quizás tome conciencia de que mi vida sea algo frágil y que la mayor parte de mi vida no está en mis manos. Quizás también, a partir de esa situación, tome conciencia de que el tiempo de vida que tengo disponible también es limitado. Y quizás me pregunte qué he hecho con mi vida hasta ese momento, o qué sentido ha tenido mi vida, o qué sentido tendría mi muerte. Si bien esas son preguntas profundas e importantes, todavía no llegan al plano filosófico, sino que en todo caso llegará a un plano psicológico, a un plano existencial. La reflexión sobre mi muerte puede ser entonces el puntapié inicial para una reflexión sobre la muerte. Es decir, en una reflexión que trascienda mis límites personales y considere las características comunes a todas las muertes. Entonces, resumimos, una pregunta es filosófica cuando trasciende mi situación personal y pretende o alcanza cierto grado de universalidad. Contra la estupidez estamos indefensos. Ni la protesta ni la fuerza pueden tocarla. La razón no sirve de nada. El estúpido, a diferencia del malvado, está completamente satisfecho consigo mismo. Al hacerse fácilmente irritable, incluso se convierte en un peligroso agresor. Por eso, más cuidado debe tenerse con el estúpido que con el malvado. La cita que acabo de leer pertenece a un filósofo y un teólogo alemán. Es un poco más amplia, pero la reduje a lo esencial. Me parece un acierto y coincido en que se debe tener mucho más cuidado con el estúpido que con el malvado. El hecho de observar y padecer las acciones de muchos de los dirigentes que suelen manejar el mundo, ya sean políticos o empresarios, solo me confirman que debemos tener mucho más cuidado con quienes los justifican y defienden. Primero, porque son más cercanos a nosotros, y segundo, porque son muchos. Según la filósofa española Marina Garcés, podríamos ser la primera especie que se extingue por no ser rentable. Y la verdad es que si eso ocurre, pasaríamos a ser la primera especie, en última instancia, que se extingue por su propia estupidez. Sin embargo, aunque el texto de Bonhoeffer me parece muy interesante, hay un par de objeciones que me gustaría hacerle. Por empezar, en ese texto los estúpidos siempre son los otros, nunca es uno. Para Sócrates, por ejemplo, aparte de reconocer que solo sabe que no sabe, también considera que el primer paso en la búsqueda de la sabiduría es conocerse a sí mismo. Por otro lado, no estoy tan seguro que frente a la estupidez estemos del todo indefensos. La filosofía, junto a otros saberes críticos, puede ser un buen antídoto frente a los mares de estupidez que vemos a diario, sobre todo en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales. Por eso, me parece que tiene muchas herramientas para ofrecernos. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, el pensamiento crítico. Si bien no es exclusividad de la filosofía, el pensamiento crítico es el núcleo de este saber. Mediante el pensamiento crítico y la lógica, la filosofía enseña a analizar argumentos, detectar falacias y evaluar ideas con rigurosidad. Esta habilidad es esencial para tomar decisiones informadas y enfrentar manipulaciones ideológicas o publicitarias. La filosofía también aporta clarificación conceptual. Ayuda a desentrañar conceptos complejos como justicia, verdad, libertad o felicidad, que muchas veces se utilizan de manera ambigua o confusa en la vida cotidiana y en los discursos públicos. Pero lo único que hice fue decir la verdad. Claro que sí, pero hay la verdad y la verdad.
también nos da capacidad de diálogo. La práctica filosófica fomenta la argumentación respetuosa, la escucha activa y el intercambio de ideas, habilidades que son clave para la convivencia y la resolución de conflictos. También nos otorga autoconocimiento, ya que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos y qué valores guían nuestras vidas. Y el gran aporte que nos puede dar la filosofía, sobre todo en el ámbito sanitario, es la resolución de problemas éticos, ya que proporciona marcos éticos para analizar dilemas morales, ya sea en la vida personal o profesional. Especialmente valioso es este aporte, como les dije recién, en los campos de la salud, pero también en la política o el derecho. Estas utilidades que les acabo de decir recién de la filosofía son algunas de las muchas que puede llegar a tener la filosofía. Así que si se te ocurre alguna otra utilidad que le puedas encontrar a la filosofía, puedes escribirlo allí en la caja de comentarios. Bueno, ya vamos cerrando el video. Si les gustó toda esta producción de qué es la filosofía, no olviden darle me gusta, escribir, compartir el video, los videos. La verdad que espero que todas estas cosas les sirvan, sobre todo si son estudiantes o también si son docentes que enseñan estas materias, ¿sí? Así que bueno, nada más. También si les interesa o si les sirven estas cosas, no olviden pasar por la cuenta de Instagram de Metaenfermería, que allí serán más que bienvenidos. Nada más por el momento, les mando como siempre un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia.